Bien, continuamos con más información. Vamos a tener el resumen del año 2025 para el sector inmobiliario con la última regularización o con el último número del IPC. Para hablarnos de esto, Alejandro Obraña, desarrollador inmobiliario con nosotros. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto, Bien, gracias por el espacio, como siempre. un placer. Tenés eh, la mala suerte de habernos comunicado este aumento tan grande que tuvieron las expensas y los vamos a confirmar, ¿no? Y además, solamente en Capital, como bien nos contabas vos, el 97% tiene expensas, no puede librarse de ese pseudo lastre que tiene. ¿Cuáles fueron los últimos números, Alejandro, de alquileres y de expensas? Sí, tal cual, Santiago. La verdad que las familias que encuentran una casa o un PH y que lo pueden pagar, lógicamente, son elegidas porque en oferta es casi nula lo que hay en cuanto a esa tipología de inmueble. Entonces, sí o sí, todo el mundo tiene que caer en el pago de expensas. Haciendo un poco una comparación, porque me tomé el trabajo de hacer una comparación con 2024, el año pasado con el año anterior, y sin dudas que el gran desfasaje fue el 2024. El 2025 aumentaron incluso las expensas más que la inflación, porque las expensas terminaron cerrando el año con un incremento del 38% y los alquileres del 31,2%. Claro, Recordemos que la inflación terminó dando 31,5, o sea 31 que y los medio. alquileres unas décimas por abajo. Claro, y 7 puntos, casi 6 puntos y medio las expensas. Pero ¿qué pasa? El problema fue el 2024, venimos de arrastre. En el 2024 las expensas habían aumentado 155% y los alquileres 64%, con una inflación del 117%. Ahí fue el Claro. desmadre, por así decirlo, que nos viene trayendo todo este tema de que hoy nos encontramos con que una expensa, que siempre lo decimos, era el 10 o el 15% como máximo la relación con respecto al alquiler, hoy termina siendo 45% en promedio y más también, depende del edificio, depende del tipo. Hoy también coincidía con una nota que estaba leyendo. Las expensas no es como un tema de valor inmobiliario de un alquiler o de un precio de venta que en Palermo vale más que en Almagro, que en Flores o que en Villa Lugano. En realidad depende del edificio, de la antigüedad, del tipo de servicios que tiene, de si tiene o no lógicamente encargado, el tema de mantenimiento, depende de todas esas cosas, independientemente del lugar en el que esté, porque Claro, eso no varía demasiado. me quedé pensando que si esto es una variable constante, este aumento del 155 lo hizo el Chateau de Libertador y el monoambiente de Barracas. Digo, ¿por qué se da esta situación de un aumento tan paralelo y cómo podríamos bajarlo? ¿Cómo puede hacer el gobierno, calculo yo? Porque una gran parte debe ser impuestos o el aumento de los servicios. ¿A qué se atribuye? Si yo hago el desglose, me decías que el 70% puede ser el encargado, pero vamos al caso que no tengan encargado. ¿Cuál es la incidencia real de este aumento? Es que los casos que no hay encargado, claro, no se toman como parámetro para promedio prácticamente porque es enorme la diferencia que hay en el gasto de despensa. Imagínate que si el edificio que no tiene un encargado y que no tiene ese gasto, la expensa baja entre el 40 y el 50% mínimamente. O Claro, sea, el mismo tipo de edificio, la misma antigüedad, todo, entonces se cambia por completo. Lamentablemente la mayor parte de la torta que se lleva de gastos es la parte del encargado, que en muchos lugares son capaz que esenciales para muchos copropietarios, inquilinos, propietarios, lo que sea, pero realmente hoy se está haciendo muy difícil bancar, vamos a decir, hablando en criollo, ese tipo de gastos, porque se dejan para adelante, por el día a día, lo más importante, que es claro. mantenimiento, que después no explote todo como una bomba que se dejó de mantener y revientan caños y empiezan las filtraciones y todo ese tipo de cosas, y el ascensor, y se dejan de pagar seguros, o se dejan de pagar incluso hasta aportes, lamentablemente, los aportes de los encargados, que después son una bola de nieve, ¿no? Claro, te iba a preguntar justamente por eso, porque me imagino que con un incremento del 40% sobre las expensas, las reuniones de consorcio deben ser muy difíciles de llevar. Sin duda, siempre están ahí los consejos de administración, que son la pata que tiene el administrador, porque el administrador es como si fuera un apoderado en realidad, no es quien decide, en realidad el administrador hace lo que le indica el consejo de administración, que es el órgano
que se encarga de llevar la pata de los propietarios, por así decirlo. Claro. Yo lo que hago también en el mercado de alquileres, por más que mucha gente se mofa a veces del tema del libre mercado y todo eso, es indudable que hay un acuerdo de partes. Porque si los alquileres hubieran aumentado al mismo ritmo que las expensas en los últimos 2 años, hoy no estaríamos hablando de un alquiler promedio en la ciudad de 700.000 pesos, sino que estaríamos hablando de un alquiler promedio de 1,5 millones para arriba, manteniendo esa misma relación que teníamos del 15% valor expensa con respecto al alquiler. Y sin embargo no ocurrió porque la gente se pone de acuerdo, el propietario no es tonto, no quiere perder un inquilino que le cumpla y que le mantenga la propiedad y se pone de acuerdo. Ale, en el tema de los encargados, no hay empleador y empleado que se juntan, no hay paros de encargados porque no le pagan el sueldo o están disconformes, porque en realidad es una paritaria muy especial que todos sabemos, es un acuerdo directo que dicen, bueno, de esta manera viene el aumento, de tal manera escalonado, ahora salió un aumento, según me comentaban incluso de la producción, un 2%, más un bono de 120.000 pesos fijo durante algún mes. Entonces es como que la parte consorcista no interviene en esas decisiones. Sin duda. Esa es la realidad. Ale, para la próxima quiero que hablemos sobre la mora en las expensas, porque si vos tenés una paritaria del 1% mensual, vas a sacar un 12% anual, 31,5% de inflación y alquileres que suben exactamente igual que la inflación, pero las expensas al 38%, digo, mucha gente tendrá mora en los consorcios. ¿Lo vemos la próxima? Perfecto, gracias. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Alejandro Braña, desarrollador inmobiliario, contándonos las subas promedio de los alquileres y las expensas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.